atendernos en urgencias, específicamente en trauma, ya que en muchos ámbitos de la especialidad de urgencias también podemos aplicarlo, pero hoy vamos a verlo en trauma. Por eso vamos a recordar unos conceptos importantes para iniciar la charla. Como primer concepto tenemos la terapia transfusional, que es un procedimiento terapéutico en administración intravenosa de sangre o sus componentes procedente de un donante. Tenemos que existen diversos hemocomponentes. Empezamos con la sangre total, que incluye todos los componentes de la sangre y la cual tiene la capacidad de guardarse hasta por 42 días con una temperatura de 1 a 6 grados centígrados. De la sangre total podemos derivar el plasma rico en plaqueta y el concentrado de hematocrito, de eritrocitos. Este aproximadamente tiene una cantidad de 70% de hematocrito. Del plasma rico en plaquetas podemos sacar la concentración de plaquetas, el plasma fresco congelado y el plasma 24 horas. Del plasma fresco congelado es donde se sacan los demás hemoderivados, que son la albúmina, las globulinas y los factores de coagulación. La concentración de plaquetas y el plasma fresco congelado tienen la capacidad de almacenarse hasta por 5 días. Todo depende del conservante que se utilice. Es importante recordar la compatibilidad del sistema BORH para posteriormente adentrarnos en el tema de qué le vamos a administrar al paciente. Entonces recordemos que el donante universal es O negativo y que el receptor universal es el AB. Hay casos en los que no vamos a contar con O negativo por falta de disponibilidad, por logística o por temas administrativos. Pero es importante tener en cuenta que en ese caso, en un tema de urgencias en el que no podemos realizar pruebas cruzadas para saber qué tipo de sangre tiene el paciente, podemos administrar eh, sangre O positiva, pero hay que tener mucho cuidado con las mujeres en edad fértil y las niñas, ya que pueden generar aloinmunización y tener complicaciones más adelante al momento de tener un hijo o con el paso de los años. Eh, Tenemos que empezar a ver lo que son los protocolos de hemorragia masiva. Ese es un concepto muy importante ya que es en lo que se va a basar prácticamente toda la charla. Y esos protocolos son herramientas que fueron diseñadas para acelerar el suministro de componentes sanguíneos al paciente de la forma más rápida y efectiva posible. Tienen unos estándares y unas columnas que son la identificación temprana del paciente con sangrado masivo, el suministro rápido de componentes sanguíneos, sea glóbulos rojos, plaquetas o plasma, los productos sanguíneos si necesitamos administrar proteína plasmática o algunos otros productos relacionados, y una respuesta coordinada de todo lo que vayamos a utilizar al momento de atender al paciente para tenerlo de forma rápida y organizada. Entonces pasamos con los conceptos de hemorragia masiva y transfusión masiva. Vamos a ir viendo esos conceptos porque vamos a enfocar la charla en lo que es las hemorragias masivas, porque es la aplicación directa y más grande que tenemos en este entorno de urgencias. Tenemos que la transfusión masiva es un concepto que es muy debatido, ya que las definiciones propuestas por los diferentes artículos y las guías son de muchos años atrás y son en entornos diferentes. Por ejemplo, la definición tradicional es cuando utilizamos más de 10 paquetes de glóbulos rojos paquetados en 24 horas, una definición que se remonta a la guerra de Vietnam y que de ahí quedó pues como establecida tradicionalmente. Pero hay estudios nuevos que proponen otras definiciones porque no siempre el paciente que estemos atendiendo va a durar 24 horas o pueden existir otras variables que no cumplan con la definición tradicional. Entonces tenemos las definiciones modernas que son más de 10 paquetes de glóbulos rojos en 6 horas, más de 4 paquetes en 1 hora, o cuando el paciente tiene una pérdida del más del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. Y ya existen otras definiciones que se van acostumbrando como al entorno en el que estemos, pero esas son las principales. La definición de hemorragia masiva, existen muchas,
pero todo depende como en el entorno en el que estemos. Entonces tenemos que una pérdida sanguínea mayor de 150 mililitros minuto en 10 minutos, una pérdida de un volumen sanguíneo de 24 horas, una pérdida de 1 o 1,5 volemias en 24 horas o una transfusión de 4 concentrados de Matías en una hora. Esas definiciones pueden ir variando principalmente porque no muchas veces tenemos la capacidad de cuantificar cuánta sangre está perdiendo el paciente, entonces por eso existen muchas y ya eso quedaría pues como a juicio y experiencia de la parte clínica. En cuanto a la epidemiología, tenemos que los eventos traumáticos son la primera causa de muerte a nivel mundial, entonces es un tema muy importante de tener en cuenta y tener muy claro, y por eso la importancia de tener un buen diseño de un protocolo de hemorragia masiva. Existen actualmente 7 a 8 millones de muertes a nivel mundial, eso representa el 8% de todas las muertes, y tenemos que ahí se han registrado 950.000 muertes en niños en todo el mundo. El sangrado masivo es la principal causa de muerte en los pacientes con traumas graves, principalmente en la primera hora donde más se registra esto. El 50% de las muertes se ven representadas en la atención clínica por la hemorragia. Pues, en el segundo lugar lo ocupa el compromiso neurológico con un 30%. Este compromiso neurológico como causa de muerte se intercambia en la población pediátrica, ya que los factores fisiológicos son diferentes en los niños, y tenemos que la insuficiencia multiorgánica o la sepsis ocupa el 20% como causa de muerte a nivel intrahospitalario. Por grupos etarios tenemos que entre los 10 a 25 años la principal causa de trauma son los accidentes de tránsito, las autolesiones y la violencia. El orden de estas que acabo de mencionar puede ir variando de acuerdo a la región en la que estemos, ya que hay regiones en las que la violencia va a estar de primera, las autolesiones también, entonces eso puede ir variando, depende del lugar donde estemos. Entre los 26 y 50 años son los accidentes de tránsito, y hay que tener cuidado con los niños menores de 2 años, ya que se ha demostrado un aumento de la incidencia de las reacciones adversas por todo lo que tiene que ver con el desarrollo hematológico que sigue en curso. Bueno, pasamos a la parte de fisiopatología en la que tenemos que tener muy clara la triada mortal, recordar que son aspectos que debemos tener en cuenta al momento de atender a nuestro paciente, al momento de estar en el servicio, y que está conformada por la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. La idea de identificar esta triada mortal es tenerlas en cuenta al momento de enfocar al paciente para siempre tratar de evitarlas, de evitar la hipotermia, de hacer todo lo posible por que la coagulopatía se disminuya y de evitar en la medida de lo posible el desarrollo de acidosis. Bueno, entonces como vamos a adentrarnos en la parte del sangrado masivo y el trauma, acá tenemos este diagrama en el que podemos observar que el daño traumático tisular prosigue de la hemorragia, lo cual va a llevar a la activación del sistema neurohormonal, en el cual se van a activar las citoquinas inflamatorias, la adrenalina o la vasopresina, va a haber fuga capilar, se va a degradar el glucocáliz y vamos a tener una activación de los factores endoteliales. Posterior a la hemorragia, vamos a proseguir con el choque. El paciente va a progresar al choque por la pérdida de volumen, lo cual va a llevar a una hipoperfusión, lo cual esa hipoperfusión va a empeorar el daño endotelial sistémico, lo cual va a llevar a que la función de las plaquetas y de los productos de coagulación se desregule. Y esto va a hacer que se aumente la fibrinolisis, reduciendo el factor 5A, el factor 8 y el factor productor de plaquetas. Asimismo, va a llevar a que se active la proteína C sistémica y todo este ciclo que se va a repetir y a repetir y a repetir, dependiendo de cuánto tiempo es el paciente sin recibir la atención, va a llevar a una coagulopatía postraumática. Este concepto lo vamos a profundizar en esta parte. La coagulopatía inducida por trauma es una entidad multifactorial muy importante a tener en cuenta,
se ha empezado a estudiar más y a profundizar más y hasta el momento lo que se tiene pues como de entendimiento de esta patología es lo siguiente. La coagulopatía se va a dividir en dos fases, una fase primaria y una fase secundaria. En la fase primaria vamos a tener la coagulopatía aguda traumática, que es la que se da per se por el daño que se dé durante la hemorragia. En esto vamos a tener que van a haber muchos factores que influencien a que se desarrolle con más rapidez. Por ejemplo, el tipo de persona, qué patologías tenga, la edad, el género, que tanto de avanzado estén los predictores de shock, que van a hacer que haya más hipoperfusión celular, lo que va a hacer que aumente la acidosis y por tanto también se empieza a conjugar todo lo de la tríada mortal junto con la hipotermia. Esto lleva a que haya un consumo masivo de los factores de coagulación y que empiece a haber una dilución fisiológica, lo que lleva a la acidosis y a la hipotermia. También se van a activar el sistema adrenal y el neuronal y también vamos a tener que los factores que aumentan la inflamación también se van a disparar. A esto se le tiene que sumar la fibrinolisis irregular y la producción de factores de coagulación por el hígado que se va a empezar a suprimir y va a hacer que se dé esa desregulación pues, de la creación de los factores de coagulación. En la fase secundaria es la fase que se llama iatrogénica, principalmente porque al momento de hacer la reanimación hídrica al paciente que tiene un shock hipovolémico, como principal base vamos a usar los líquidos. Entonces, al usar los líquidos vamos a hacer que se desregule la parte hematológica en cuanto a la dilución fisiológica y se aumente el daño tisular. Todo esto va a llevar finalmente a que el paciente muera o que el paciente desarrolle una coagulopatía protrombótica, que es la que estamos buscando evitar o tratar en caso de que ya se esté desarrollando. Pasamos a la parte clínica. De la parte clínica, lo más importante es la identificación rápida del choque. El choque lo podemos, en este caso hemorrágico, precisamente lo podemos dividir en 4 grados según la Asociación de Cirugía Americana. Y ya acá vamos a empezar a utilizar todo lo que es la parte semiológica de la clínica y de los parámetros que tengamos para monitorear al paciente. Ya dependiendo de cómo es el paciente, cómo lo enfoquemos y todo eso, vamos a clasificarlo en un grado y que están acá pues como todos los factores que lo usamos pues a diario. En la población pediátrica hay que tener mucho cuidado con la frecuencia cardíaca, ya que los niños tienen más capacidad como de regular esos signos vitales mientras que estén perdiendo volumen. Entonces, lo ideal es como fijarse en los parámetros respiratorios porque igual acá lo importante es el suministro de oxígeno. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso en esa parte de ellos. Bueno, entonces vamos con los criterios de hemorragia masiva y la activación del protocolo de hemorragia masiva. Eh, Según los estudios, tenemos que el juicio clínico tiene una sensibilidad y especificidad muy deficiente, de aproximadamente el 65%. Por eso lo ideal es anexarlo junto con una buena evaluación clínica, unos valores de laboratorio y un ECOFAS. Sin embargo, en el área de trauma, en el área de urgencias, muchas veces no vamos a tener la posibilidad de hacer los laboratorios o de hacerle cofas de una. Entonces vamos a tener simplemente lo clínico. Pero lo ideal es tener esto como para estar más seguros de lo que estamos enfocando. También tenemos el indicativo de shock, que es una relación muy importante que nos puede indicar que debemos activar el protocolo de hemorragia masiva. Es una división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, en la que si nos da más de uno, hay alta probabilidad de que tengamos que iniciar ya el protocolo de hemorragia masiva. También tenemos el criterio de la administración cuando
llegamos a los límites, es decir, cuando le administramos más de 3 unidades de glóbulos rojos al paciente en una hora, quiere decir que ya el protocolo debió ser activado. Y también tenemos otros scores, que es el ABS Score y el RAPT Score, que lo vamos a profundizar más adelante, pero lo importante acá es que son las indicaciones de que debemos activar el protocolo de hemorragia masiva. Bueno, en cuanto a escalas, tenemos el índice de shock, el ABS Score y el RAPT Score. Eh, la guía europea para el manejo de sangrados masivos nos recomienda usar el índice de shock, aunque tenga una recomendación tipo C. Tiene una especificidad del 91% y una sensibilidad del 48% cuando es mayor a 1. Y nos habla precisamente de activar el protocolo, al igual que el ABC, en el que tenemos distintas variables como son si el mecanismo de sangrado fue penetrante, si tenemos hipotensión, si tenemos taquicardia o si tenemos un ecofast positivo, al igual que RAP score. Eh, Estos scores han tenido mucho debate y controversia, ya que no se ha demostrado que tengan pues una validación como tal correcta para estos usos. Sin embargo, el que más se acerca y el que nos recomiendan que usemos la guía es el índice de shock, que es sencillo de hacer y que no necesitamos de más tiempo, por ejemplo, para hacer un EcoFast. Existen muchos otros scores, sin embargo, tienen muy poquita sensibilidad y muy poquita especificidad y no son válidos como tal para usar. Bueno, como ayudas diagnósticas tenemos principalmente la clínica, tenemos la hemoglobina, el lactanto, las pruebas de coagulación y el ECOFAS. La cuestión con el ECOFAS es que es muy específico y poco sensible. Entonces, al ser altamente específico, pues nos ayuda mucho para enfocar a un paciente de manera rápida, pero la cuestión con la sensibilidad es que es muy bajita, entonces al momento de hacer más estudios imaginológicos de extensión, después de haber sacado al paciente de la etapa crítica, puede que en estos sí encontremos que hayan sagrados o algún otro patrón. Bueno, en el tratamiento tenemos lo siguiente. Estamos pues acostumbrados a enfocar al paciente mediante la ABCDE. Sin embargo, como estamos acá en este contexto de trauma y hemorragia masiva, le vamos a agregar la X. La X es un escalón en el que vamos a controlar las hemorragias masivas primero. Es lo primero que vamos a hacer para reducir esa potencial mortalidad. Y posterior a esto vamos a realizar una parte muy importante del protocolo de hemorragia masiva, que es la reanimación del control de daños. La reanimación del control de daños es la etapa en la que vamos a enfocar al paciente y a intervenir el paciente desde varios aspectos en los que se nos pueda descompensar y que podemos ir interviniendo rápidamente para evitar esas descompensaciones mortales. El primero es el control de hemorragias temprano. Con este se refiere a que es importante controlar la hemorragia que sea evidente en el momento que llegue el paciente antes de, por ejemplo, pasarlo de una cirugía, ya que muchas veces los pacientes se pasan de inmediato a cirugía y cuando están en la cirugía tienen anemias críticas o desarrollan pues progresiones muy pues, hacia la muerte. Entonces, primero controlar lo que más se pueda y ahí sí pasar a control de hemorragias quirúrgico. Como segundo aspecto tenemos la evitación o limitación estricta del uso de cristaloide, principalmente por lo que les explicaba de que al usar una solución cristaloide estamos desregulando ese balance que tiene la sangre en cuanto al pH y en cuanto al daño endotelial. Entonces, por eso se debe evitar. De igual manera, muchas veces es lo primero que vamos a realizar cuando llegue el paciente o cuando es traído por ambulancia, posiblemente ya tenga líquidos. Entonces, es parar los líquidos y ya iniciar pues, con los glóbulos rojos. El tercero es el límite de la hemorragia. Es decir, tenemos que tener el paciente en lo que más podamos ya con el inicio de los glóbulos rojos, de los paquetes y empezar otros hemocomponentes si son necesarios. Y ya iniciar el protocolo de hemorragia masiva
que ya incluye toda la parte administrativa, de traer los glóbulos rojos, de tener todo lo que vayamos a necesitar en el área de urgencias y que todo el equipo que esté al pendiente del paciente sepa y tenga una función clara. Bueno, existen unos complementos que son unos fármacos que van a ser muy útiles, como lo es el ácido tranexámico, la suplementación con fibrinógeno y las pruebas de laboratorio. Entonces vamos a ahondar en cada uno de estos. Entonces, los glóbulos rojos van a ser pues el pilar del tratamiento en este caso. Vamos a tener acá que lo ideal es que en cada hospital, en cada área de urgencias donde se esté, exista un protocolo de transfusión masiva. Es muy importante recalcar esto y tenerlo en cuenta, ya que cada vez que lleguemos a un lugar nuevo deberíamos es como estar al tanto de cómo se usa el protocolo en esta institución para ser más ágil a la hora de que llegue un paciente. Bueno, se recomienda transfundir las unidades de glóbulos rojos empaquetados precozmente, valorando tantos criterios clínicos como de laboratorio y no basándose en parámetros aislados. Es decir, tenemos que hacer una conjugación de la clínica y todas las herramientas que tengamos disponibles para iniciar los glóbulos rojos. Los valores para transfundir son los siguientes. En pacientes que no sepamos de patologías que tengan, que tengan patologías cardiópatas, el umbral es de 7 a 9 gramos por decilitro de hemoglobina. Lo más general y lo que más se observa es 7. Sin embargo, dependiendo del paciente, podemos ser un poco flexibles con este umbral. Y ya en pacientes que tengan cardiopatías de cualquier tipo, lo ideal es tener un umbral de 9 gramos por decilitros, ya que estos pacientes son más propensos a la hipoxia y a la hipoperfusión. Recordar que, como todo tratamiento, tiene reacciones adversas que no son muy comunes, pero que hay que tener en cuenta. Bueno, otros modalidades que tenemos es el plasma fresco congelado, que nos sirve para prevenir y tratar la coagulopatía, y lo administramos cuando tengamos un TP o un TTPA con un ratio de menos de 1.5. La dosis es de 15 mililitros por kilogramo y en este tratamiento también tenemos complicaciones. Las plaquetas las vamos a administrar cuando tengamos valores por debajo de 50.000 en pacientes que tengan sangrado y si después de administrar esto y el sangrado persiste, tenemos el umbral de 75.000. Si el paciente es politraumatizado o tiene un TEC grave, lo recomendable es iniciar plaquetas cuando desciendan por debajo de 100.000. Y el objetivo es elevar el hematocrito a un 30% antes de transfundir las plaquetas. Y sería lo último que hagamos. Primero se administra la unidad de glóbulos rojos, después el plasma fresco y por último las plaquetas. La relación óptica de componentes para administrar a nuestro paciente es de 1:1:1. Esta relación tiene mucha controversia ya que no se ha podido como tal demostrar que esta relación sea la más adecuada para los pacientes y hay muchos estudios con otras relaciones, pero no han encontrado mayores beneficios de lo que tiene esta relación. Bueno, otro medicamento muy importante es el fibrinógeno. Es un factor que disminuye muy rápido cuando el paciente presenta una hemorragia. Es el principal sustrato de la coagulación y es el factor más abundante en el plasma. Cuando el valor es inferior a de 1,5 a 2 gramos por litro, o si tenemos el examen de un FibTem o un ROTEM con una amplitud máxima inferior a 10 mililitros del FLEB. Esos son estudios más avanzados que se hacen después de enfocar al paciente y lo ideal sería administrar fibrinógeno porque muchas veces sin este factor de coagulación es muy difícil que el coágulo tenga una consistencia adecuada para contrarrestar toda la fuga capilar que existe. Bueno, ya las dosis acá quedan. También tenemos el ácido tranexámico, se recomienda la administración precoz. Este es un medicamento que deberíamos usar siempre, tiene muy buenos estudios de respaldo y disminuye la mortalidad en muchos contextos del paciente. La dosis inicial es de 1 gramo y se pasa en 10 minutos y luego pasar 1 gramo en 8 horas. Después tenemos el factor CTA. Este factor no lo usamos siempre, se debe administrar una dosis de 90 microgramos kilogramo cada 2 horas hasta que cese el sangrado
en pacientes con sangrado activo y que tengan hemofilia A o B, déficit congénito del factor 7 o hemofilia adquirida y tromboplastina de Glasgow. Es un medicamento especial y se usa cuando tenemos pues ya un conocimiento del paciente o cuando el acompañante del paciente nos refiere que tenga pues estos antecedentes. La desmopresina se recomienda utilizarla con la dosis de 0,3 microgramos kilogramo en pacientes que tengan enfermedad de von Willebrand. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta en los tratamientos son las reacciones adversas. Acá tenemos distintos tipos de reacciones adversas. La hipotermia, que se da per se por la administración de la sangre exógena y que como tiene una temperatura diferente a la que es intracorporal, entonces va a generar hipotermia con el paso de la administración. Se deteriora la hemostasis porque hay una desregulación de esos factores de coagulación. Podemos tener una toxicidad de la hipocalcemia del citrato y no, también podemos tener hiperpotasemia. También existe la sobrecarga de volumen por la excesiva administración y la aloinmunización y reacción de transmisión hemolítica retardada que se da horas después de la administración del paquete al paciente. Tenemos unos parámetros objetivos como para la resolución que estamos buscando lograr con el paciente. El principal es el control del sangrado, eh, tener una presión arterial entre 90 y 80 milímetros de mercurio, excepto en pacientes que tengan TEC, ya que se busca que la presión sea un poquito más alta para lograr esa perfusión al cerebro. Buscamos la normotermia, es muy importante siempre estar pendiente de esto, con el calentamiento de los líquidos, con la sábana térmica del paciente, y evitar la acidosis y coagulopatía. Todo esto se realiza siempre teniendo en cuenta la triada de la muerte y los factores que hemos visto de la fisiopatología. Eh, Lograr que la hemoglobina esté por encima de 8 gramos por decilitro, que las plaquetas suban por encima de 50.000 o de 100.000 en caso de que el paciente tenga TEC o sea politrauma, un fibrinógeno de más de 2 gramos, un INR de menos de 1,5 y un calcio mayor a 1. Acá tengo un algoritmo. Ese algoritmo es un ejemplo de los algoritmos que se implementan a nivel de cada institución. Ese es del Hospital Santo Tomás. Pero cada hospital tiene su propio algoritmo. Entonces, este es un ejemplo que me pareció que era muy general y que incluía pues mucho de lo que se recomienda por las guías. Entonces vamos a hablar primero de los criterios de activación, que ya habíamos visto algunos, y si se cumple más de dos de los siguientes, por ejemplo, en la presión arterial por debajo de 90, la taquicardia, si es un trauma penetrante, o si tenemos un ECOWAS positivo, miren que todos estos criterios son los que ya habíamos visto ahorita en los criterios de activación. También lo tenemos a nivel de la obstetricia y cuando no es ni traumático ni obstétrico. Pero acá no vamos a centrar en lo del trauma. Entonces, lo ideal es tomar 2 muestras en tubos con anticoagulante para los estudios posteriores y realizar pues la activación del protocolo como lo tenga pues dividido el hospital, como lo tenga asignado. En la parte de trauma, por ejemplo, acá tenemos que hay que solicitar y transfundir. Iniciamos con 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados sin hacer pruebas pues sin hacer pruebas para verificar la serología del paciente, ya que no tenemos tiempo. Y, por ejemplo, acá solicitan una reserva de 4 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma fresco congelados y una aféresis de plaquetas. Eh, Posterior a esto, iniciamos con la administración del ácido tranexámico, 1 gramo en 10 minutos y luego en 8 horas. Y posteriormente seguimos con la transfusión del primer paquete, que es 2 unidades de glóbulos rojos. Acá administran 4 unidades de plasma fresco congelado. Y ya, si es necesario, dependiendo cómo vaya la evolución del paciente, se empieza a transfundir más y se tiene que realizar la notificación al banco de sangre cuando ya se finalice la atención del paciente. Bueno, acá también están unas metas que ya las acabamos de observar y ya, este es como un modelo de los algoritmos que se tiene para el enfoque de la hemorragia masiva. Bueno, entonces como conclusiones tenemos que
lo más importante es la identificación rápida del cuadro clínico, de ir teniendo y acumulando todo esas características que vaya teniendo el paciente para ir enfocándolo de la mejor manera y lo más rápido posible. Hay que tener en cuenta que debemos hacer, así en el momento no podemos realizarlos y tenerlos disponibles, hay que siempre tomar las muestras para hacer los estudios de extensiones posteriores en laboratorio. Hay que tener muy en cuenta que cada institución tiene un protocolo y que debería estudiarse o al menos mirar qué cambios tiene con lo más general en cada institución y que la terapia transfusional es plenamente un tratamiento transitorio. Eso no es la solución al problema del paciente. La causa del sangrado siempre hay que identificarla y tratarla. Entonces es simplemente para ganar tiempo, identificar esa causa y tratarla. Bueno, vamos a realizar un caso clínico, vamos a analizarlo como para sintetizar estas cositas que hemos estado viendo. Entonces tenemos un hombre joven que sufrió un accidente de tránsito, una colisión frontal con un poste de luz, algo muy común en nuestra ciudad. Fue trasladado al servicio de urgencias donde usted se encuentra, le han administrado un total de 2000 cc de suero fisiológico en el traslado. Y como persistía con taquicardia y hipotensión, se inició noradrenalina. Se avisa a enfermería de quirófano y se va a la sala de civilización para recibir el paciente. El paciente llega conectado a ventilación mecánica, con collarín, taladro espinal y cinta pélvica. Tiene 35 años, no tiene antecedentes ni tratamiento habitual que se conozca hasta el momento. Canalizamos 2 vías de calibre grueso y tenemos los siguientes signos al momento del ingreso. Está taquicárdico, tiene hipotensión, está saturando correctamente. Y bueno, dado el paciente hemodinámico del estado hemodinámico del paciente, se activa el protocolo de transfusión masiva y rápidamente tenemos ya 2 unidades de glóbulos rojos para iniciar, así como lo decía la guía y como lo decía el algoritmo del hospital. En los rayos X que se realizaron de forma rápida y de pelvis no se evidencia de moneumotoras ni fracturas pélvicas. Realizamos un EcoFast en la que encontramos líquido libre. Entonces, como el EcoFast es tan específico, cuando veamos líquido libre, corresponde a sangre, entonces tenemos un EcoFast positivo y está en ambos recesos hepático y esplénico, por lo cual se habla con cirugía y se traslada al paciente directamente al quirófano. Se realiza la laparotomía, donde se aprecia pues, el importante el hemoperitoneo y que pues, proviene de una laceración severa del vaso. Entonces, llegan del banco de sangre con otras 3 unidades. Siempre que si iniciamos esas 2 unidades, siempre se solicita la reserva, tienen que estar ahí disponibles, eso es parte del protocolo. Se canaliza con un catéter de presión arterial invasiva y se extraen muestras para los exámenes de extensión. Algo que no se puede olvidar es realizar siempre los exámenes de extensión y tener esas muestras disponibles, junto con un tubo para Rotem. El tubo para Rotem es para analizar los factores de coagulación. En los exámenes tenemos los siguientes valores. Tenemos una hemoglobina de 6,8 gramos por decilitro, un fibrinógeno de 0,7 gramos por litro, 90.000 de plaquetas, un INR de 1,8 y un TPTTA ratio de menos de 1,5. Entonces, cuando ya tenemos toda la información del paciente, iniciamos pues esa estabilización inicial, tenemos que realizar pues como un mapa mental rápido de lo que queremos lograr con el paciente. En este caso, los objetivos en general para hemorragia masiva son los siguientes. Hay que hacer el reconocimiento rápido de la hemorragia, hay que hacer el control de esa hemorragia, hay que llevarlo lo más pronto posible a cirugía de control de daños, que es donde podemos de verdad controlar la causa del sangrado, y hay que restaurar el volumen que el paciente ha perdido con el fin de restaurar la perfusión a todos los tejidos. Y acá es donde entra toda la parte que vimos de la reanimación de control de daños. Bueno, entonces vamos a transfundir sangre con el objetivo de asegurar lo siguiente. Siempre hacemos las transfusiones con el objetivo de hacer esto, de lograr una homeostasis, de lograr y recuperar el transporte adecuado de oxígeno, que es lo más importante, restaurar la presión oncótica, realizar pues la reposición de lo que se ha perdido y evitar la aparición de la triada mortal. El hecho de transfundir con glóbulos rojos es lo único pues como que nos puede ayudar a limitar
y tratar la parte de la coagulopatía en la triada mortal, es como lo que más ayuda. También a la acidosis y si se administra de manera correcta, calentando los líquidos y todo, a la hipotermia. Entonces, con este paciente, miren que realizamos unas medidas generales que básicamente casi siempre se realizan, que fue la fluidoterapia con el cristaloide. Cuando tenemos inestabilidad hemodinámica, administramos coloide. Eh, Adquirimos una vía venosa central, una presión arterial invasiva y lograr pues ese FIO2 del 100%. La normotemia, que es muy importante, por encima de 35 grados, con manta térmica, calentador de fluidos. Cuando esté en la parte quirúrgica, conectar al ventiladorcito de calor, como estar pendiente de esa parte, ya que es muy importante, muchas veces se descuida. Evitar la acidosis y el clonazepam protombótico solo para la reversión en caso de anticoagulación. Eso es para los pacientes que ya vienen con medicamentos o con terapias de base que alteren la parte hematológica. Y valorar siempre el uso de ácido tranexámico, que es muy importante siempre usar el inicio, 1 gramo en 10 minutos, iniciar con eso. Bueno, en esta parte tenemos la sección de dudas y discusión. Eh, Hay unos pilares que con lo que acá que son como los más controvertidos en esta parte de trauma, que se hablan de la transfusión prehospitalaria. Específicamente se vuelve en debate porque es muy cara la parte de las transfusiones, porque no tenemos pues como un sistema tan desarrollado para implementarla a nivel prehospitalario. Y esta controversia la centran específicamente en los transportes aéreos que son de hecho bastante comunes en nuestra región. Hay muchas regiones en las que el traslado más rápido va a ser mediante transporte aéreo, entonces en esa parte es como en donde más hablan de eso. Los costos de la transfusión. La última dato oficial que tuve de cuánto costaba una unidad de glóbulos rojos empaquetados fue de 297.000, solamente los glóbulos rojos en 2017. Entonces hoy debe ser más caro, eso no tiene en cuenta el transporte, el almacenamiento, entonces es bastante costoso. Después de pandemia se ha venido con un problema muy grande en cuanto a los donantes. En las otras áreas en las que se aplican mucho las terapias de transfusión, tenemos, por ejemplo, que muchas veces no se tiene el serotipo del paciente, entonces se le administra sangre universal. Entonces eso hace que haya un déficit de sangre negativa y que las que se tienen recogidas de otros serotipos A, B, se vayan venciendo, porque esta sangre, como ya hemos dicho, tiene cierta cantidad de tiempo para usarse, entonces toca botarla. Entonces eso representa costos muy altos y el hecho de tener la posibilidad de hacer una transfusión hospitalaria implicaría tener más gastos en esa parte. Y el consentimiento informado. Acá nos referimos a que muchas veces en el ámbito de los cuidados críticos hay pacientes que practican unas religiones en las que no están de acuerdo con las transfusiones de sangre, en las que el paciente muchas veces no tiene la capacidad de tomar una decisión y muchas veces toca tomar la decisión por el momento en el que se encuentra. Entonces, no sé si tengan algunas dudas, ese es el momento pues, para hablarlas o si quieran que hablamos de alguno de estos temas. Claro, primero quería pues como agradecer a Juan Andrés, excelente presentación, hermano, muchas gracias, muy concisa, puntual. Te agradecemos nos hayas acompañado en esta noche. Por acá en el chat hay una pregunta. Eh, Hay una pregunta que dice, no sé si vos o el profe pues o cualquiera dice que ¿en qué situaciones es más eficaz utilizar sangre total en lugar de componentes sanguíneos separados? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me Buenas escuchan? noches. Bien, Sí, profe, ¿y usted? Listo. Juan, muchas gracias. Muy concisa la charla. Creo que obviamente pues para el nivel de ustedes no era el objetivo y creo que abordaste pues el tema demasiado bien.
A ver, con respecto a la sangre total, en realidad no hay ningún escenario en el que sea mejor o peor. En la actualidad todavía, si bien hay alguna evidencia que nos pudiese sugerir que se asocia a menos complicaciones, eh, y en teoría que pudiesen uno necesitar menos unidades. El problema con la sangre total es desde el punto de vista procedimental y es de almacenamiento. La sangre total es más difícil de almacenar desde el punto de vista logístico y dura menos tiempo en los bancos de sangre. Entonces, por esa razón, desde el punto de vista logístico, es más complejo tener sangre total. Y generalmente los estudios que hay en la actualidad, pues obviamente como siempre en estos escenarios, en escenarios de combate, de guerra, donde al soldado se le da su, por así decirlo, su ración y que la tenga ahí. Alguien apague el micrófono que está haciéndome retorno, por favor. Entonces, no, realmente decirte de que hay algún escenario en que sea mejor o peor da sangre total, no, no lo hay. Y todavía, pues desde el punto de vista logístico, realmente es complejo poder tener sangre total para administrar regularmente, porque pues, no, el almacenamiento es diferente. Y lo mismo pasa, como se los decía Juan en la última diapositiva, es el hecho de usted transfundir sangre en el área prehospitalaria, pues es porque usted tendría que garantizar que cada ambulancia que atienda emergencias tenga su mini banco de sangre ahí, y pues realmente desde el punto de vista logístico y almacenaje, cadena de frío y todas esas cosas, pues probablemente no sea muy fácil de hacer. Y además, pues que en ese contexto, como es una transfusión emergente, pues usted no va a tener el tiempo, o el personal de atención prehospitalaria no va a tener el tiempo de preguntar qué grupo de sangre es y tener a la mano la sangre que tiene, la sangre adecuada. Entonces, probablemente la sangre que siempre, si vamos a suponer en el momento idóneo, siempre va a ser O negativo, pero realmente tener O negativo, si en un banco de sangre con todo los dispositivos y cuestiones es difícil porque a veces escasea. Ahora imagínense tratar de garantizar de que todas las ambulancias tengan O negativo, porque es el donante universal. Entonces realmente es bastante complejo, muy complejo y no sé, probablemente estemos a muchos años todavía de que podamos ver algo así. Perfecto, profe. Por acá tenemos en el chat otra pregunta que nos dice, Juan y doctor Manuel, ¿qué recomendaciones hay sobre la autotransfusión? ¿Qué dice la evidencia? ¿Útil como último recurso? Si les soy sincero, yo utilicé la autotransfusión hace ya más de 10 años y la utilicé en 2 ocasiones. Y pues como medida salvadora para tratar de garantizar que el paciente llegue vivo a la sala de cirugía, digamos lo que sí se pudiese hacer, pero realmente es complejo porque usted necesita unos equipos especiales para poder hacer eso, porque se los voy a contar como nos tocó hacerlo a nosotros en su momento. Les estoy hablando del año 2009, 2010. Eh, Nos tocó utilizar colador de cocina para poder colar la sangre, para sacarle los coágulos que el paciente de por sí ya estaba haciendo, para poder colar la sangre en un jarro, en una jarra, literalmente, haga en cuenta que es una jarra de jugo de cocina, porque así fue, y ponerlo en un equipo de transfusión. Así de artesanal le toca a uno, pero en realidad es que si usted lo fuera a utilizar, requiere de unos equipos particulares que probablemente si usted está en un primer nivel no los vaya a tener y pues probablemente por ponerse de maniobras heroicas a sacarle la sangre, no sé dónde la tenga. Si la tiene en el tórax, ¿usted cómo va a hacer para sacarle la sangre del tórax para volverla a poner si usted está en un primer nivel? Si usted se pone a abrirle el tórax, lo va a matar y se lo van a cobrar entero porque usted se puso a hacer algo para lo cual no estaba entrenado. Porque es que en realidad la autotransfusión, si usted la va a hacer, no es sacarle sangre de la canalización, no, usted tiene que abrir el compartimiento donde esté vos perdiendo la sangre. Si lo tienen retroperitoneo, es abrir el retroperitoneo. Si la tienen abdomen, es abrir el abdomen. Y si la sangre la tiene en el tórax, es abrir el tórax. Sacar la sangre de ahí, colarla, porque tiene que sacarle los coágulos que ya tenga,
y de ahí ponerla en el equipo de transfusión. Entonces, créanme que no es tan fácil y tan sencillo. Donde ustedes se pongan a abrir un abdomen o se pongan a hacer una toracotomía, un abogado se los come de entrada vivos porque ustedes no están capacitados para eso. Entonces, realmente la autotransfusión, si no la va a hacer, la tiene que hacer es el cirujano y se hace en sala de cirugía y probablemente la haga el cirujano junto con el anestesiólogo. De resto, no hay manera de que la puedan hacer. Listo, profe. Tenemos otra pregunta acá por el chat. Nos dan que ya últimamente, como bien lo mencionó Juan también, está tomando mucho protagonismo lo de la hipocalcemia dada por la terapia transfusional, ¿cierto? Por la forma y el componente que se utiliza para almacenar esta. La pregunta es, pues en este contexto, ¿cómo se maneja o cómo se evita la hipocalcemia por transfusión? Vean, como muy bien se los dijo Juan, hay una cosa pues que no solo es entrar, pues sí se describió en trauma, pero también se aplica para otros escenarios, que es la tríada de la muerte, como el triángulo de la muerte, como él muy bien se los explicó. Resulta que con las terapias transfusionales nos dimos cuenta de que se estaba muriendo gente. O sea, primero entendimos que poner volumen de cristaloides era grave porque eso, como muy bien se los explicó Juan, ah, favorecía la coagulopatía, pero en este caso no era por consumo, sino dilucional. Empezamos ya a hablar de transfusión masiva y cuando empezamos a transfundir gente a mansalva, la gente igual se moría, entonces no sabíamos el por qué. Cuando ya los genios, los que son los que se ganan los premios Nobel, empezaron a hacer los estudios, se dieron cuenta que es que había un problema y es que con las transfusiones, particularmente de los paquetes globulares, habían hipocalcemia. Cuando se pusieron a ver a esos pacientes que se complicaban desde el punto de vista cardiovascular, porque generalmente la hipocalcemia lo que genera son problemas arrítmicos, se daban cuenta que es que era el calcio el problema. Y se dieron cuenta que es que a medida que usted pone más sangre, da hipocalcemia. Y eso particularmente es por los productos que uno llama citratados. Entonces, en la actualidad, yo no voy a decir que soy reciente, eso lleva varios años hablándolo, ya no hablamos de un triángulo de la muerte, sino que hablamos de una tétrada de la vida. Y dentro de esa tétrada, pues la siguiente esquina es el calcio. En consecuencia, entonces lo que se recomienda es que cada vez que usted va a hacer un protocolo de transfusión masiva, tiene que poner calcio. A medidas fáciles porque en realidad pudiese haber algunas variaciones, pero pues para usted, el nivel de ustedes no vamos a hilar fino, sino que es simplemente que usted ponga 10 centímetros cúbicos de calcio por cada litro de sangre que usted vaya a transfundir. Así, de simple. 10 centímetros de calcio por cada. La ampolla por lo general viene, creo, si mal no recuerdo, viene de 10 centímetros. Puede haber algunas otras presentaciones, pero entonces usted pone una ampolla por cada litro de sangre que transfunda. Así está en teoría, y realmente hace que cómo se hace que garantice de que no haya hipocalcemia por la cantidad de sangre que usted le está colocando al paciente. Perfecto, profe, excelente. Bueno, no sé si tengamos No hay más alguna otra persona preguntas. tenga. No, señor. Les voy a puntualizar varias cosas. La Ok, primera. profe. Con el ácido tranexámico, ojo con la dosis, es 1 gramo para 10 minutos y es 1 gramo en 8 horas, pero no es que usted le va a colocar el gramo en las siguientes 8, sino que tiene que colocar ese gramo es en una infusión continua que va a durar 8 horas. Sí, y eso tiene que quedar claro, porque ahí solemos cometer errores, porque creemos que se le pone el bolo y en 8 horas le ponemos otro gramo y no. Es un bolo, ese gramito debe ir en infusión en 8 horas. ¿Listo? Con el ácido tranexámico hay algo muy particular. Esto ya es hilar fino, pero igual les doy la información para que sepan cuando ya estén más grandecitos en esta carrera que eligieron hacer. Y es que el CRASH-2, que es pues, el estudio más grande por el cual ponemos ácido tranexámico en trauma, estudio de más de 20.000 pacientes y toda la cosa. Con el ácido tranexámico pasó algo muy particular y es que disminuyó la mortalidad.
Pero cuando uno va y mira los demás desenlaces, hay un desenlace que llama mucho la atención y es que la colocación del ácido tranexámico no disminuyó las transfusiones. Cuando se fueron a mirar los dos grupos, al que se le puso tranexámico y al que no se le puso, no había diferencia en la cantidad, entre comillas, de transfusiones que se hacían. Si uno se pone a pensar, si usted dice, venga, pues que si el ácido tranexámico me está facilitando la formación del coágulo, en teoría me debe disminuir la cantidad de sangre que el paciente pierde, entonces en teoría me debería disminuir la cantidad de sangre que yo le tengo que poner al paciente. Y en realidad eso no es así. En realidad, el ácido tranexámico no disminuye o no le baja el riesgo de que su paciente vaya a requerir transfusión masiva. Y eso es muy importante que lo tengan claro. El ácido tranexámico en trauma disminuye mortalidad, pero no ha demostrado de que disminuya transfusión. Porque hay gente que colocando tranexámico ya le va a garantizar de que el paciente no va a necesitar mucha sangre, entonces se queda tranquilo y así no es. Entonces, el hecho de que usted ponga tranexámico no quiere decir de que entonces no va a llamar al banco de sangre a pedir las unidades de sangre que usted considera necesarias. Para que eso les quede claro. Listo. Como muy bien se los dijo Juan, hay varios protocolos de transfusión. Digamos lo que el clásico es por el estudio PROMPT, que es 1, 1 y 1. Es un paquete globular, una féresis de plaquetas y uno de crío, perdón, de plasma. Eh, Hay otro protocolo que ya incluye el criopresidentado para el fibrinógeno. Algunos protocolos lo incluyen directamente, otros simplemente dicen que uno tiene que medir fibrinógeno y si está bajito, lo transfunde. De ahí es donde de pronto ha cobrado relevancia, como él se los dijo, el ROTEM o el tromboelastograma. El tromboelastograma tiene muy buena evidencia en salas de cirugía para decirle al anestesiólogo y al grupo quirúrgico qué es lo que necesita el paciente en el momento durante la cirugía, esas cirugías que son largas y que sangran mucho. Para el que no conozca ese examen, eso da una curva y dependiendo de la curva y el punto en el que esté alterada la curva, a uno le dice si lo que necesita es plaquetas, si lo que necesita es sangre, si lo que necesita es fibrinógeno, si lo que necesita es factores de coagulación e incluso también le dice a uno, dependiendo de la curva, si necesita tranexámico. Pero en realidad eso lo utilizamos es más que todo en salas de cirugía. Si bien la última guía eh, de transfusión en trauma pone que pudiese ser una herramienta en el servicio de urgencias. La verdad, la evidencia no ha demostrado de que el uso del tromboelastograma desde el punto de vista de manejo en urgencias cambie desenlaces, porque realmente el abordaje en urgencias es como lo hacemos siempre, un ABCD del paciente en trauma. Pero como se los mostró Juan, en la actualidad ya hay grupos expertos en el tema de que ya no empezamos por la A, sino por la X, que es de hemorragia exsanguinante, pues porque ya nos dimos cuenta que en realidad en una hemorragia exsanguinante, pues el paciente primero se va a morir por la pérdida de sangre que por un neumotórax, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de poner sangre rápidamente y que utilicen el nomograma o la herramienta diagnóstica que ustedes quieran, el índice de choque, el ABC, no importa. Utilicen alguna para que les ayude a detectar ese paciente que potencialmente va a requerir sangre y que no va a requerir simplemente una unidad o dos, sino realmente varias unidades de sangre. Ojo con los líquidos, eso como se los puso en el caso clínico Juan, eso de pasar 2000 de líquidos, pues y menos en el área prehospitalaria, eso está mal hecho. Eh, Ojo con iniciar vasopresores en el escenario de choque hemorrágico, porque incluso hay evidencia que sugiere de que en ese escenario poner vasopresor antes de usted repletar nuevamente al paciente aumenta la hipoperfusión y favorece la lesión renal. Entonces es preferible antes que ir a poner vasopresor, poner sangre. Y pues porque en realidad no haya, o sea, como lo sabemos previamente por las diferentes charlas de trauma, hay un concepto que se llama hipotensión permisiva, que no es tratar de llevar al paciente a tensiones normales, porque eso favorece la persistencia de la hemorragia. Entonces, en realidad, si el paciente está hipotenso, persiste hipotenso,
a pesar de la sangre y los líquidos, pues aguántelo, no se ponga todavía a ponerle vasopresor, porque en realidad eso si lo dejamos por mucho tiempo y a dosis demasiado altas, en realidad eso va a empeorar los desenlaces desde el punto de vista perfusional. Entonces yo por ahora sí les digo de una vez de que no les recomiendo de que en choque hemorrágico pongan vasopresor a menos de que ustedes no tengan otra cosa que hacer. Sí, pero para que sepan que si en algún momento lo tienen que usar, sepan y entiendan de que eso les favorece más la hipoperfusión y particularmente la lesión renal. ¿Listo? Perfecto, profe. Le agradecemos mucho estos aspectos puntuales que nos señaló acá al final y agradecemos también pues, a todas las personas que nos hicieron las preguntas y aportaron al tema y nuevamente Juan Andrés por todo su valiosa colaboración en la exposición de este tema. Entonces, si no es más por el momento, damos pues por terminar la charla el día de hoy. Nuevamente agradecerles a todos y bueno, estamos pendientes para la próxima. Muchas gracias y Muy feliz buena noche. noche a todos. Juan, muchas gracias. Éxitos y felicidades.